Cuando empezamos a hablar del tema de paradigmas, de cambio de paradigmas, quisiera contarles de qué se trata un paradigma. Resulta que la mayoría de los seres humanos, no, todos los seres humanos, a medida que vamos creciendo, vamos creando ciertas creencias frente a los demás y frente a nosotros mismos. Es decir, conforme a la experiencia que vamos teniendo con nuestros papás, con los profesores, con los amiguitos, con los primos, con la sociedad en la que crecimos, vamos empezando a creer ciertas cosas de nosotros mismos y del mundo. Entonces vamos empezando a creer o que somos muy necios, que somos muy desobedientes, que somos muy groseros, que el mundo es peligroso y que me pueden hacer daño, que afuera la gente es mala, o por el contrario, que la gente es buena, que la gente es confiable, que el mundo es bueno conmigo y que yo soy capaz, ¿sí? Entonces las creencias que las personas nos formemos sobre nosotros y sobre el mundo se crean en esos primeros años de crianza, y los papás, nosotros tenemos un poder enorme porque nosotros somos casi los creadores principales de esas creencias en nuestros hijos. De la forma que les hablamos, de la forma que nos referimos a ellos, de la forma que los criamos, de esa forma ellos van a ir tomando toda esa información para construir sus creencias. Entonces, ya sabemos que es una creencia, ¿cierto? Hay creencias limitantes, o sea, que nos hacen mal, que nos hacen daño, que nos limitan, y creencias potenciadoras, ¿cierto? Que son las creencias que nos ayudan a salir adelante, que nos llevan a avanzar hacia adelante. Resulta que todas esas creencias, cuando se vuelven colectivas, empiezan a formar un paradigma. Es decir, muchas señoras del mismo barrio que empiezan a pensar que los niños aprenden con dolor y que hay que darles duro para que aprendan, y que hay que, mejor dicho, el tal dicho que decían en mi tierra, en Medellín, te quiero porque te aporrio. Muchas señoras que empiezan a pensar eso forman un paradigma de crianza. Entonces el paradigma es como las creencias de muchas personas juntos, y eso se empieza a convertir como en una especie de verdad, ¿cierto? Entonces, a través de la historia, digamos que hemos crecido bajo un paradigma de crianza basado en el conductismo, basado en el dolor. Anteriormente se creía que los niños y que los seres humanos aprendían con dolor, que entre más duro les daba uno, o entre más sacrificios tuvieran que hacer, más iban a aprender, ¿sí? Anteriormente se creía que el amor estaba asociado también con el dolor, y la disciplina la asociaban era a castigo, ¿cierto? Entonces, ese antiguo paradigma de crianza, que fue muy permeado por el conductismo fue un enfoque de la psicología que vino a entregarnos muchos aportes grandiosos, pero que también vino a entregarnos muchas otras herramientas que hoy están vencidas, ¿sí? Como herramientas como la silla del castigo o la silla de pensar, como los premios, como los castigos. Esas son herramientas que hoy están vencidas y que no hacen parte del nuevo paradigma. ¿De dónde sale entonces el nuevo paradigma de crianza? Este no es un cuento que yo me vine a inventar, que Fernanda de Ni una palmadita se vino a inventar, que Payamares se inventó, que Manuela Molina de Mindher se inventó. No. Este nuevo paradigma de crianza surge a raíz de las investigaciones y los estudios que la ciencia ha venido haciendo hace unos 40 años para acá aproximadamente. Entonces, la neurociencia, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro, por aquí traigo a mi mejor amigo Cerebrín, empieza a entregar unas evidencias científicas de las repercusiones negativas que tiene el maltrato sobre el desarrollo y sobre la vida de ese niño. La psicología infantil, desde otros enfoques no tan conductistas sino más humanistas,
empieza a entregarnos información referente a al sentido de pertenencia del niño, a entender las necesidades del niño para poder acompañar esos malos comportamientos. La misma disciplina positiva, la disciplina consciente, la crianza respetuosa, la crianza natural, la crianza con apego, la crianza consciente, la crianza asertiva. Un montón de corrientes que van surgiendo, que ni siquiera son corrientes, sino que se convierten en estilo de vida, vienen a decirnos y a mostrarnos que es posible criar niños buenos, respetuosos, disciplinados, a través del respeto, del amor, de los límites y de las normas y de la coherencia. ¿Sí? Entonces, nosotros hoy, familias millennials que estamos criando hijos, gracias a la llegada de estas redes sociales, gracias a tantos psicólogos que de verdad, si aquí están mis colegas reunidos, psicólogos, educadores en disciplina positiva, pediatras, mejor dicho, hoy somos una oleada de profesionales que estamos difundiendo este nuevo paradigma. Yo no soy la creadora del nuevo paradigma, somos muchos quienes estamos apoyando a que esto pueda suceder y multiplicándolo con muchas familias. Vamos entonces construyendo el nuevo paradigma. Va a llegar un momento, familias, en que, como les decía, que un paradigma es varias creencias juntas que se llegan a convertir en una verdad. Va a llegar un momento en el que nosotros, esta crianza respetuosa, la vamos a convertir en el nuevo paradigma de crianza. Y nuestros hijos mañana, cuando estén criando a sus hijos, ya no va a ser tan duro para ellos como para nosotros. Para nosotros es un gran reto, pero es posible. Yo ya voy para la 5ª generación de familias del programa de crianza asertiva. Ya somos más de 1000 familias en un año que han tomado la decisión de cambiar el paradigma de crianza y lo han logrado y van en su proceso, y esto no es de un momento a otro. Somos adultos en proceso de reconstrucción. Somos adultos en proceso de sanamiento interior. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos criados con correa, porque nosotros fuimos criados de otra forma diferente. Entonces está siendo un poco complejo y difícil poder criar a nuestros hijos desde el respeto, ¿sí? Por eso es que se hace urgente y es tan importante este tipo de talleres, de cursos, de programas, de redes sociales, las que mis colegas también hoy están trabajando aquí en Instagram, son urgentes porque las familias, los adultos de hoy necesitamos herramientas, necesitamos procesos para poder saber cómo es que se cría sin gritar, cómo es que se cría sin la correa, cómo lograr que mi hijo coopere conmigo sin necesidad del chantaje o sin necesidad de tener la chancla en la mano. Porque es que familias y cuidadores, nosotros funcionábamos, pero desde el miedo. Nosotros cooperábamos y corríamos, era por el miedo a la chancla o a la correa, no porque quisiéramos cooperar o porque estuviéramos muy conectados. Y eso es una realidad que en este momento vinimos a entender. Por eso es que la crianza respetuosa nos hace tanto sentido, porque yo estoy segura que si ustedes nos escucharan a nosotros hablar de la crianza respetuosa y esto no les hiciera sentido y su corazoncito o su intuición no les dijera como, sí, este es el camino, definitivamente yo quiero criar a mi hijo desde el respeto. Estoy segura que si eso no les hiciera sentido, esto no hubiera tenido el auge que está teniendo ahora. Y no se trata de una moda, es una necesidad. Hoy Colombia nos está mostrando con esto que estamos viendo, estas muestras de violencia que estamos viendo, Colombia y el mundo nos está mostrando que es urgente criar hijos que miren el mundo desde otro lado, que tengan unas creencias diferentes sobre ellos mismos y sobre los demás. Esto es un proceso y no se trata de volvernos ni papás ni mamás perfectas, porque además desde la crianza, desde el nuevo paradigma, para no seguir hablando de crianza respetuosa, ni de crianza asertiva, ni de crianza consciente, porque finalmente eso nos divide. Yo creería que también que el llamado debe ser a
a empezar a hablar del nuevo paradigma de la crianza. O sea, quienes estemos criando desde el respeto, unámonos y de pronto desde los egos, porque yo le digo crianza asertiva o porque yo le digo crianza respetuosa o porque yo le digo no sé quiéncito, unámonos porque realmente esto tiene que ver es con la creación de un nuevo paradigma que si no lo hacemos en masa no lo vamos a lograr. ¿Sí? Porque necesitamos seres humanos que mañana sean unos dirigentes políticos diferentes, que sean unos empresarios diferentes, que sean unos vendedores de tienda diferentes, que sean unos taxistas diferentes, que sean unas secretarias diferentes, que sean unos psicólogos diferentes. Es decir, necesitamos un cambio en la humanidad urgente y lo podemos hacer desde la empatía y desde el amor. Les voy a leer puntualmente en qué consiste el nuevo paradigma del que estoy hablando y voy a ir haciendo un paralelo con la experiencia que he tenido trabajando con más de 1000 familias en este año en el programa de crianza asertiva. Entonces, el nuevo paradigma de la crianza dice que los adultos somos conscientes que más que controlar al niño, debemos controlarnos a nosotros mismos. Los niños no son adultos en miniatura. Eso hace parte del antiguo paradigma de crianza. Los niños tienen un cerebro diferente al nuestro, familias. La estructura es igual, pero su cerebrito está en proceso de desarrollo. Están adquiriendo habilidades que aún no tienen. Nosotros somos adultos supuestamente con un cerebro ya terminado de desarrollar. Nosotros somos quienes les tenemos que prestar a ellos nuestro cerebro. Las habilidades de aquí, este cerebro superior, encargadas del autocontrol, de la empatía, del freno antes de actuar. En el antiguo paradigma se intenta controlar al niño. O sea, el niño es el que tiene que cambiar, el niño es el que tiene que dejar de moverse, el niño es el que tiene que respetar. Además el respeto nos lo imponían de la siguiente forma. Es que usted a mí me tiene que respetar y no me grite muchachita porque yo soy su mamá. ¿Por qué? Porque aquí se hace lo que yo diga en esta casa. ¿Ve? O sea, vamos reviviendo memorias y vamos sanando, ¿cierto? Entonces, aquí somos los adultos en el nuevo paradigma los que nos hacemos cargo como protagonistas. Por eso yo les proponía un paro para las familias. Claro, sí. Todos coincidimos en que queremos cambios en el sistema como funciona el Estado. Todos queremos cambios en el sistema educativo. Todos queremos cambios en la forma como la sociedad está funcionando. Pero nosotros somos el cambio. El cambio debe empezar desde aquí, desde las familias, desde la crianza, desde los ciudadanos del mañana, empoderándonos, porque si seguimos desde el rol de la víctima esperando a que hagan las cosas por nosotros o a que el otro cambie para yo poder cambiar, pues entonces ¿cuándo vamos a avanzar? Esto que está pasando es muy triste, pero yo confío mucho en Dios y confío en que todo pasa por algo bueno. Y sé que estamos en vísperas de cambios y de evolución. Lamentablemente, a veces el ser humano tiene que evolucionar a través del dolor. Pero yo confío que todo esto que está pasando es para ir hacia adelante, ¿sí? Bueno, a ver, no quiero perder el foco. Volvamos al nuevo paradigma de crianza. Cuando un niño se porta mal en el nuevo paradigma de crianza, buscamos la raíz de la necesidad no suplida en ese niño o la creencia que está detonando ese mal comportamiento. Y le enseñamos a ese chiquito cómo hacerlo de forma diferente, ¿sí? Hoy hablaba con Sara, una de las mamás del programa de crianza asertiva, y me contó que su chiquita de 4 años lleva 3 días pegando, teniendo dificultades en las noches, está teniendo como terrores nocturnos, parece que la niña está angustiada. Entonces, desde el antiguo paradigma, yo le podría haber dicho a esta mamá,
¿Cómo así que le está pegando? ¿Pero cómo así? Pégale una palmada a esa muchachita, que la respete, muéstrele quién es el que manda en la casa. ¿Cómo así que está teniendo miedos en la noche? ¿Sí ve? Eso le pasa por hacer colecho. Póngala a dormir sola en su cuarto. Es que ya es una niña con 4 años y durmiendo todavía con el papá y con la mamá. Se la está montando. ¿Sí? Desde el antiguo paradigma así se hubiera abordado esta situación. ¿Qué hice yo con Sara? Desde el programa de crianza asertiva, Carol Martínez y yo hemos desarrollado un mapa de ruta de los malos comportamientos. Es un cuadro que las familias pegan literalmente en la nevera de la casa, donde develamos cuáles son las principales necesidades fisiológicas y emocionales que pueden llevar a un niño a comportarse de tal forma. ¿Cuáles son las características propias de cada una de las etapas del comportamiento? El desarrollo infantil, que fue lo que yo me especialicé, nos dice que los niños se portan diferente en diferentes periodos del desarrollo y obedece a unas características propias de ese momento del desarrollo. Entonces, cuando abordamos los malos comportamientos desde una mirada más amplia, podemos suplir esa necesidad emocional o fisiológica, entender que el niño está haciendo pataleta porque tiene 2 años y a los 2 años los niños hacen pataleta, es normal, pero sobre todo, cómo acompañar esa pataleta. Porque no nos podemos ir tampoco a la permisividad, ¿sí? De que como tiene 2 años y como las pataletas son normales, entonces pues que destruya lo que quiera y que haga lo que quiera con sus pataletas. No. Ahí estaríamos formando seres desde la permisividad no se van a poder adaptar a una sociedad o que les va a costar adaptarse a una sociedad. Cuando no hay límites en una casa, cuando no hay normas en una casa claras, pasa lo que está pasando hoy. Lo que pasa es que los límites y las normas no se imponen desde la violencia, como lo hicieron con nosotros. Los límites y las normas deben de imponerse desde la asertividad, desde el respeto, desde la coherencia. Las normas son para todos en una casa. Las normas de un país son para que podamos convivir como ciudadanos. Las normas de una casa son para que podamos vivir en una familia de forma armónica y tranquila. Entonces, en ese mapa de ruta también entregamos unas herramientas de crianza que provienen de la neurociencia, de la disciplina positiva, de la psicología infantil, de la crianza con apego, de la crianza natural, de la crianza respetuosa, de la crianza consciente, para que la mamá sepa qué hacer en ese momento, ¿sí? Cómo actuar, cómo disciplinar ese mal comportamiento, supuestamente mal comportamiento. No es un mal comportamiento, es una falta de una habilidad que el niño aún no ha desarrollado, porque sabemos que los niños de 2 añitos están apenas desarrollando su cerebro superior, su neocórtex, su corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones superiores, como autocontrolar sus emociones, hacer el stop y el freno, ¿sí? Entonces, esa mamá me contó eso, me escribió para contarme eso, y el ejercicio que hice con ella fue párate frente al mapa de ruta y empieza ella a identificar qué era lo que estaba pasando y ella misma empieza a encontrar las respuestas. Eso es lo que estamos logrando con el programa de crianza asertiva. Empoderar a padres de familia para que sean familias apoyando a familias. Y eso es lo que vemos en nuestro grupo privado de Facebook, eso es lo que vemos en nuestras tribus. Que ustedes mismos se empoderen para saber cómo actuar frente a retos que vivimos en la crianza. O sea, yo soy mamá de una niña de 4 años. Yo sé los retos que estamos enfrentando hoy como familias. Estamos estudiando desde casa. Estoy teniendo que trabajar en casa, acompañándola a ella, haciendo las cosas de la casa porque no tenemos quien nos ayude. Ahorita, por este tema de pandemia, por este tema de violencia, de inseguridad. Entonces yo sé los retos que ustedes están enfrentando, ¿sí? Y es precisamente por eso es que se hacen urgentes estos espacios, los talleres, el programa de crianza asertiva, el curso de no sé quién cita, la red social que nos entrega herramientas, los videos de YouTube que nos hablan de crianza respetuosa, porque necesitamos saber cómo hacerlo de forma diferente. Continúo con las características del nuevo paradigma. Le decimos no rotundo al maltrato infantil y creo que ese es
Ese es como el punto en común que tenemos la mayoría de personas que estamos hoy promoviendo un nuevo paradigma de crianza, ¿sí? Perdón al maltrato infantil, no a las estrategias de crianza punitivas. Promovemos los buenos tratos en la crianza. Ahorita cuando abrí una cajita de preguntas hablando del en vivo de esta noche, una mamá muy linda me preguntó que si una palmadita de vez en cuando no hacía daño. Entonces yo a esa mamá le quiero responder aquí esa pregunta de la siguiente forma. Imagínate, mamá, que cuando tu hijito o tu hijita nacen, llegan a un mundo que no conocen y tú te conviertes en su referente como de seguridad y de tranquilidad. Tú eres quien cuida a esa personita, quien le provee la satisfacción de las necesidades básicas. Esa personita empieza a amarte, empiezan a crear un vínculo entre madre e hija, un vínculo desde el amor, desde el respeto. Y de pronto, en cualquier momento que tú no pudiste gestionar una emoción, o como te enseñaron que a los niños hay que darles una palmadita de vez en cuando para que se porten bien, entonces de pronto tú en un momento de mucha furia, de una emoción que no supiste gestionar, coges y le pegas una palmadita a esa niña. Imagínate que en ese momento que le pegas una palmadita, la niña se estresa. ¿A ti te han pegado alguna vez? Pregúntate eso. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te pega? Seguramente vas a sentir estrés, vas a sentir rabia, ¿cierto? Porque es con esa emoción con la que nos conectamos. Resulta que cuando en el cerebro, aquí es donde se producen las emociones, cuando en el cerebro se produce ese estrés, el cerebro empieza a generar una sustancia que se llama cortisol. ¿Y cómo te parece que el exceso de cortisol en los niños, es decir, los niños que se estresan muy seguido, empiezan a ver afectado su desarrollo, su crecimiento, su aprendizaje se empieza a deteriorar significativamente, empiezan a concentrarse menos, empiezan a comportarse con mayor hiperactividad, a estar más irritables? Son niños que empiezan a disregularse, son niños que empiezan a normalizar la violencia. Mamá, ¿tú te imaginas que a uno la persona que uno más ama, la persona que lo cuida a uno, que lo protege, que nadie le haga daño, y que sea la misma persona que venga a hacerle daño a uno, a pegarle, a lastimarlo, a gritarle? O sea, en ese momento lo que se produce a nivel cerebral y emocional en este chiquito es una confusión muy bárbara, porque entonces ahí es cuando empezamos a generar las creencias de quien me ama tiene derecho a lastimarme. Y esa es la niña mamá que mañana, cuando tiene 13 años, se consigue su primer novio. Y lamentablemente, como esas son las creencias que tiene, se consigue un novio que la maltrate, un novio que la haga sentir como eso que ella cree que es, ¿sí? Entonces ahí estamos normalizando la violencia, estamos multiplicando la violencia, simplemente con una palmadita. Estamos deteriorando la autoestima de nuestros hijos, estamos perdiendo su confianza, estamos deteriorando nuestra relación con ellos. Y niños más desconectados se portan más mal. Ojo, la chancla, la palmada, el pellizco, todo esto tiene efectividad a corto plazo, sí. Los niños hacen más caso y obedecen más cuando se les pega la chancla. Pero ojo, porque a mediano y a largo plazo esto empieza a tener unas repercusiones en tu relación con tu hijo y en lo que ese ser humano va a ser a futuro, que esos son los resultados de lo que estamos viviendo hoy. Personitas que no han sido, que no pueden gestionar esa emoción de rabia y de descontento que muchos sentimos
desde una forma pacífica, sino que tienen que hacerlo violentando al otro, matando, agrediendo. Están como llenos de resentimiento en su corazón y de mucha rabia y de mucho odio, y ese odio nos hace matarnos entre todos. Entonces, más que cualquier cosa, o sea, si se quieren llevar algo de este en vivo es, si quiero que mañana mi hijo sea un ciudadano diferente, lo primero que debo empezar a eliminar es el maltrato en la crianza. Y maltrato no solamente es la chancla, la correa, el pellizco. Maltrato también son las humillaciones, las amenazas, las palabras denigrantes, las veces que ignoramos a nuestros hijos y no los tenemos en cuenta. O sea, esto que estoy hablando es muy fuerte y no quiero generar culpa. Si estoy generando culpa en alguna, quiero invitar a esa mamá o ese papá que está sintiendo culpa porque le ha pegado a sus hijos o porque les ha gritado. Quiero invitarlos a que conviertan esa culpa en responsabilidad. Todas las emociones tienen luz y tienen sombra. La sombra de la culpa es que ahorita te vas a acostar en la cama pensando, yo estoy acabando con la vida de mi hijo, yo soy muy mala mamá, es que por eso me merezco lo que está pasando. Y si te quedas desde ahí, desde la víctima, vas a seguir repitiendo eso todo el tiempo. Pero también puedes encontrar la luz de esa culpa. ¿Sabes cuál es la luz de esa culpa? La responsabilidad. Entonces, hoy me di cuenta que no quiero seguirle pegando a mis hijos. Hoy me di cuenta que quiero empezar a criar de una forma diferente. Me voy a hacer responsable de eso. Voy a buscar herramientas. Voy a buscar tribu para trabajar esto. Porque esto tiene que trabajarse de adentro hacia afuera. Yo no estoy de acuerdo, o digamos que no ha sido efectivo. Yo tengo 10 años de experiencia en psicología clínica, 10 años trabajando con familias, y en algún tiempo estuve trabajando muy desde afuera, muy desde venga, le doy herramientas para que aplique con el niño desde la casa y para que sea el niño el que cambie. No pasaba nada, ese niño no cambiaba. Pero cuando empecé a trabajar con las familias desde adentro, con ese papá y esa mamá desde sus historias, desde su infancia, a sanar, a reestructurar creencias, a mostrarles cómo conectar con sus hijos, a enseñarles sobre el desarrollo infantil, sobre cómo se comportan los niños a determinada edad. Cuando me paré desde la teoría del apego, luego me encontraba con unas familias que estaban preparadas para empezar a recibir tips y estrategias. Pero no funciona al revés. O sea, primero tengo que hacer mi trabajo interior y luego ya si esas estrategias empiezan a tener sentido. Porque si me paro desde las estrategias solamente y desde los tips, esto se va a volver un control, una necesidad de control además que va a tener el efecto contrario. Entonces, convierte esa culpa en responsabilidad. Recuerda que mañana abrimos inscripciones al programa de crianza asertiva. Llevamos un año con este programa. Es un curso en línea que pueden ir haciendo a su propio ritmo, creado para familias y para cuidadores ocupados. Ustedes lo pueden ir haciendo desde el celular cuando tengan un ratico. 7 horas de contenido, 5 módulos, 3 bonus, súper especiales. Mañana les voy a presentar todo súper completo, porque mañana en la noche abrimos inscripciones. Solamente vamos a tener 2 días de inscripciones abiertos, porque nosotros solamente abrimos generación cada 4 meses. Esta vez la vamos a abrir más pronto, teníamos programada generación próxima en agosto, la vamos a abrir mañana porque hay casi 25 familias que están esperando que abramos inscripciones para ingresar al curso. Entonces, por ser mes de madre, mañana vamos a hacer esta apertura para que ustedes se den la oportunidad de empezar a cambiar ese paradigma de crianza. De la mano de expertas, no solamente estoy yo, también hay otras expertas que me están acompañando, y de la mano de familias que están viviendo el mismo proceso que ustedes están viviendo y los mismos retos que tienen con sus hijos. Bueno, continuemos entonces con las características del nuevo paradigma. Somos acompañantes de su proceso y reconocemos que los niños tienen muchas cosas por enseñarnos. Desde el antiguo paradigma, el que sabe es el adulto.
Yo soy la que tengo la razón porque soy su mamá. La profesora es la que tiene la razón y la que sabe, ¿sí? Entonces, en el antiguo paradigma es una comunicación más horizontal, perdón, más vertical, donde el adulto está aquí en el pico, en la cima, y el niño está aquí abajo, ¿sí? Entonces, cuando la comunicación es tan vertical, obviamente se desconectan ambas partes y el adulto es el que queda como el que sabe todo y el niño como el que tiene que aprender. En el nuevo paradigma de la crianza, que esto lo retomamos mucho de la crianza consciente, encontramos que el niño tiene tantas cosas para enseñarnos, que el niño es tan maestro, que los niños vienen de por sí tan buenos. De hecho, en el antiguo paradigma creen que los niños son malos y tiranos. Si ustedes supieran la concepción de niños que tenían en la Edad Media y en la Edad Contemporánea, eso lo escribí en mi libro, está súper interesante mi libro, sino que todavía no sale al mercado, lo tenemos para el otro año, pero ahí les hago como un recorrido por toda la historia y la concepción que se ha tenido sobre el niño. Hoy hemos avanzado mucho. Entonces, desde el paradigma nuevo nos permitimos aprender de los niños. Ellos tienen cosas para enseñarnos. Shefali, doctor Shefali, que es una de las pioneras en crianza consciente, ella utiliza una palabra y ella dice que los niños son soberanos, que los niños son soberanos, y es verdad. O sea, la edad del ser humano más pura es la niñez. Y esa es la que nosotros como adultos tenemos que cultivar, fortalecer y cuidar para poder contribuir a este cambio de paradigma. Bueno, aquí tenemos siguientes características del cambio de paradigma. Entendemos que para que un niño sea independiente, primero necesita ser dependiente de su figura de apego. Bajo las creencias del antiguo paradigma, entonces el niño tiene que hacerse independiente casi que al año. O sea, hay que sacarlo de la cama rápido, hay que quitarle el pañal rápido, los brazos, mejor dicho, no lo cargue porque se malacostumbra, tiene que empezar a ser independiente un bebé de 6 meses. O sea, sí, vainas muy absurdas, pero eran consideradas como una verdad hace muy poquitos años y todavía hoy siguen siendo consideradas como una verdad para mucha gente. Hoy desde el nuevo paradigma nos paramos desde la teoría del apego de John Bowlby y de muchos autores contemporáneos que han venido entregándonos aportes sobre la importancia del apego y de la importancia de que un niño sea dependiente de su adulto cuidador primario durante sus primeros años de vida para que desarrolle un apego seguro y con esas bases y con ese apego seguro pueda ser un adulto independiente mañana. O sea, es al revés. Aquí creemos que deben de ser dependientes chiquitos para que puedan ser independientes mañana. Y la otra nos decía lo contrario, deben ser independientes de bebés para que sean dependientes mañana de adultos y se consigan una novia con la que tengan una relación muy tóxica y se vuelvan muy dependientes. O sea, como las cosas como al revés. Pero bueno, no estamos criticando. Pero pues claramente ese es mi campo, tengo que decir lo que pienso de un lado y del otro. Establecemos límites y normas desde el respeto, como les contaba ahorita, contrario a lo que muchos creen, que es que estamos creando una generación de cristal que no sirve para nada y sin normas y sin límites. Nosotros desde la crianza respetuosa, desde la crianza asertiva, desde el neurodesarrollo, sí creemos que los límites y las normas sirven para brindarle seguridad al niño, para proteger al niño y para protegernos a nosotros. Los límites no solamente son para los niños, también son para nosotros los adultos. Las normas no solamente son para los niños, también son para nosotros los adultos. Es decir, las entregamos desde la coherencia, ¿sí? De hecho, el quinto módulo de mi curso de crianza asertiva es enfocado simplemente en herramientas de crianza para disciplinar los malos comportamientos de nuestros hijos. Después de que ya hemos ido un poco más profundo en los módulos anteriores, lo último que entrego son las herramientas de crianza y el mapa de ruta que les conté que hemos venido desarrollando, que es una estrategia
súper, súper potente. Procuramos ser coherentes, es la siguiente característica. Entonces aquí nos hemos dado cuenta que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos que hagan, ¿cierto? Entonces, como nos paramos desde ahí, procuramos cada día ser unos mejores modelos a seguir, no convertirnos en papás ni mamás perfectas, nada que ver, yo me equivoco y cuando me equivoco reparo con mi hija, le pido disculpas, encuentro la forma de cómo hacerlo diferente la próxima vez, sino que dentro de esa coherencia tratamos de encontrar en la crianza la posibilidad de convertirnos en nuestra mejor versión, ¿sí? Y entonces a medida que vamos convirtiéndonos en nuestra mejor versión, vamos pudiéndole entregar también herramientas desde esa mejor versión a nuestros hijos. Y por último, ya para que respondamos algunas preguntas, más que castigos o premios, nos enfocamos en consecuencias naturales, enfoque en soluciones, establecimiento de acuerdos y en ayudarles a desarrollar las habilidades que aún no tienen. ¿Sí? Esa es como la última y creo que es la más importante. Cambiamos entonces el concepto de pela, castigo, premio, amenaza, chantaje, por otras herramientas de crianza que lo que pretenden es responsabilizar al niño de sus acciones, que se haga cargo de sus actos y que encuentre soluciones de los problemas en los que se enfrenta en su día a día, ¿sí? Empoderándolos, acompañándolos a desarrollar esas habilidades que aún no tienen. Recordemos que esta es la partecita que más se demora en desarrollar. A los 25 años se termina de desarrollar esta parte del cerebro y es la que se encarga entonces del autocontrol, de desarrollar la empatía, de ponerle freno a las emociones, de los procesos y de las funciones superiores que sí tenemos desarrolladas los adultos. Entonces nosotros les tenemos que ayudar a meter en este cajoncito información nueva y habilidades para la vida que les sirvan a nuestros hijitos para el largo plazo.